Y llegamos al tercer y último bloque en Leña Savioli. Como también se los adelanté al comienzo de esta emisión, vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con la situación social aquí en la ciudad de Santa Rosa, y para eso se encuentra en nuestros estudios el secretario de Desarrollo Social del municipio de Santa Rosa, Marcos Echeveste. Bienvenido y muchísimas gracias. No, gracias a ustedes también por la invitación. Bueno, Marcos, no falta tanto, digamos, y incluso ya se está hablando de candidatos, candidatas, ¿no? Para las elecciones del 2023, para terminar a líneas generales y también particulares, digo, las gestiones. ¿Cuál es el balance que vos podés hacer, ¿no? de la gestión que has llevado adelante en la Secretaría de Desarrollo Social? Y si hasta el momento no se han cumplido algunos de los objetivos que han planteado. Bueno, mira, creo que pese a todas las inclemencias que nos tocó vivir, que fue realmente algo muy excepcional, o sea, lo que se vivió no solamente por parte de los santarroceños y santarroceñas, sino en términos generales por parte de la humanidad. Nos tocó un momento histórico, y en ese momento histórico creo que pudimos no solamente poner en funcionamiento el Estado en términos generales como para poder dar respuestas, sino que además se llevó adelante una tarea prácticamente que fue épica. Épica porque llegamos prácticamente en un momento que ya era complicado, un momento que ya había una crisis social. De hecho, una de las primeras medidas que toma esta gestión es haber declarado la emergencia social, y posteriormente, bueno, tuvimos inclemencias con el tiempo, inclemencias al poco tiempo, que nos tocó pasar primero por una gran tormenta de viento y piedra. Posteriormente eso, el daño que había dejado ocasionado, no dio tiempo prácticamente para que se pudiera llegar a reparar ya todo lo que había pasado, y a los 20 días tuvimos una inundación en la ciudad. En marzo empezamos con la pandemia, y lo sucesivo que vino de la pandemia, que ya lo conocemos creo todos, y que hoy creo, gracias al trabajo que está haciendo y que ha hecho Salud Pública, estamos en otra situación epidemiológica. Hoy nos permite poder decir que prácticamente estamos en el primer año distinto a todo el resto de la gestión, de lo que hoy estamos pudiendo hacer todo aquello que no pudimos hacer ni bien asumimos, por todas estas cuestiones que se fueron dando. Y la realidad es que en ese contexto, y tengo, creo ahí en ese sentido, el orgullo de poder decir, de estar dentro de una gestión que no solamente el intendente tiene en ese sentido la decisión política de haber invertido dentro de lo que es el área de desarrollo social. Nunca hubo en ese sentido una idea distinta, sino que además que hay un equipo de trabajo que también ha dado respuesta, con el cual siempre estoy muy agradecido. En ese sentido vamos a poder terminar la gestión cumpliendo prácticamente todos los principales objetivos que nos habíamos propuesto. Vos mencionabas recién, dijiste, estamos haciendo ahora lo que por la pandemia o los contextos no pudimos hacer. ¿Cuáles son esos puntos que se están haciendo ahora, que no se pudieron hacer? Y también te pregunto, digo, ¿qué mirada tiene el municipio, qué mirada tenés vos, la Secretaría de Desarrollo Social, para con las personas? Digo, porque siempre hablamos de que las urgencias, ¿no?, de los vecinos, de las vecinas, por supuesto, nunca son los mismos que tienen las gestiones. Digo, siempre las gestiones van por detrás de las necesidades, ¿no?, y de las urgencias que tiene cada ciudadano y ciudadana. Claro, efectivamente es así, y la realidad es que cuando hablo por ahí de las cuestiones que tuvimos que modificar, si se quieren, porque muchas veces cuando uno pensaba llegar a la gestión, veníamos todo con un plan trazado, con un plan de trabajo que obviamente en el trayecto y en el caminar tuvo que ir modificándose, porque surgieron otras urgencias. De hecho, yo siempre cuento que me sabían agarrar, me sabían decir, después de Macri, ¿qué va a pasar? Bueno, pasó una pandemia. Y en medio de la pandemia, justamente, una de las cosas que se tuvo que hacer por parte del Estado es no solamente, primero, revitalizar todo un sistema interno que había del área de desarrollo social, porque había faltas de inversión en todo el municipio, y desarrollo social en ese sentido era también un ejemplo. Pero además, otra de las cosas que era necesario y que se tuvo que hacer fue
por otro lado, ir a atender las urgencias. Y las urgencias era salirnos de una agenda prácticamente que era de promoción de derechos que teníamos pensado para llevar adelante, para ingresar en una agenda prácticamente asistencialista. De lo cual, o sea, no es que uno lo comparte, sino que es el hecho de que la urgencia misma nos lleva a que no podemos salirnos del contexto que estábamos viviendo y que era necesario llevar también la asistencia que la gente estaba necesitando en ese momento. Por lo cual, básicamente, por ejemplo, en lo que fue durante la etapa de la pandemia, nosotros llegamos a aproximadamente un promedio de 43.000 habitantes de nuestra ciudad. Tenemos que tener en cuenta las distintas etapas que se fueron viviendo, desde el cierre total que hubo desde la actividad y después los paulatinos cierres, pero también los aislamientos, y en ese sentido se estuvo también llevando adelante toda una articulación que fue, creo, un ejemplo a nivel histórico, esto de que se pudo llegar a hacer una articulación no solamente con todas las instituciones del Estado nacional, sino del Estado provincial y del Estado municipal, donde incluso el Ejército tuvo una gran tarea también que desarrolló en el día a día, y bueno, y hoy justamente hoy podemos estar ante otro momento, ante otra situación epidemiológica que permite también que volvamos a retomar la agenda que teníamos de mayor promoción y territorio, que quiero aclarar una cosa, con respecto a lo que fue en aquel momento. Cuando hablo de territorio, no es que el Estado no estuvo presente. El Estado, al contrario, estuvo presente, porque llegamos hasta este momento justamente porque hubo un Estado totalmente presente y acompañando a los vecinos y vecinas de la ciudad de Santa Rosa. Obviamente, posiblemente no podemos haber tenido errores, podemos haber tenido alguna falla, pero en el momento que se vivía, que justamente fue un momento económicamente complicado, y a eso que se le sumó la situación social que causó la pandemia, que justamente se complicaran todos esos parámetros, pudimos llevar adelante, creo, una gestión de la situación que fue estar acompañando a los vecinos y vecinas de la ciudad. Marcos, y llegando ahora a la actualidad, ¿no? La situación actual, que se hable del desdoblamiento de elecciones, habla de al menos un pequeño reconocimiento, digo pequeño por ponerle algún adjetivo, pero un reconocimiento de la situación de crisis y política, digamos, a nivel global, a nivel nacional. ¿Cómo impacta, cómo está hoy la ciudad de Santa Rosa en este caso, con el impacto de lo que es la crisis, sobre todo inflacionaria, la actual situación compleja que está atravesando el país? Yo creo que la situación que vemos a diario dentro de la Secretaría, una de las cosas que refleja es que la inflación pega justamente como ha pegado en todo el país. Y eso, o sea, puede variar en un punto más después de un punto menos de los datos que da el INDEC, pero en definitiva son datos que son preocupantes y datos de los cuales nos tenemos que ocupar. Y en ese sentido, obviamente, es que se trabaja a diario, y creo que hoy es como para resaltar las políticas también que ha venido llevando adelante esta gestión, porque, por ejemplo, creo que dentro de los municipios capitalinos, el hecho de lo que se ha podido hacer en esta gestión, como por ejemplo con políticas puntuales, como es lo que se está trabajando para el mercado concentrador, lo que ha sido, por ejemplo, también la empresa alimentar, que es algo que están trabajando otra secretaría, que es la Secretaría de Desarrollo Económico específicamente, pero que también generó en esa etapa otro tipo de políticas públicas que iba un poco a atender el meollo de la cuestión de la que hoy hablamos, que es la inflación, como fue también precios justos. Entonces, hubo un cúmulo de políticas que fueron para atender ese problema y tratar también de llevar
soluciones a los vecinos en lo cotidiano. Y que no solamente a los sectores más vulnerables, sino a todos en general. Ahí hablabas de programas que son económicos, digo, esto no quiere decir que lo deslinde de otras áreas, obviamente están en todos los aspectos vinculados, ¿no? Pero te pregunto desde tu cartera, si se están pensando nuevos programas, digo, para, bueno, poder que los vecinos y vecinos sobrelleven, ¿no?, de una mejor manera esta situación de vulnerabilidad económica social. Bueno, digo, tenemos algunos programas, por ejemplo, para como el ACUNAR, digo, que ha sido, digo, beneficioso para justamente mamás. Por ahí cuando planteaba esto de que hoy estamos ante otro escenario y que nos está posibilitando llevar adelante otro tipo de actividades, iba en este camino. Y una de las cosas que puedo llegar a decir es que justamente después, más allá de lo que decida la población, si esta gestión continúa o no continúa, en cuanto a la gestión que estamos hoy llevando adelante, vamos a poder terminar nuestra gestión con cada una de las direcciones que está a mi cargo, con la ejecución de distintos programas que van más tendientes a la promoción comunitaria, más tendiente a lo que es un trabajo con la comunidad y en búsqueda de la promoción de derechos, como decía. Y en ese sentido, el ACUNAR ha sido una de las políticas públicas, eje, creo, de la Secretaría de Desarrollo Social, porque a través por ejemplo, de lo que es ACUNAR, hemos podido llevar adelante una articulación entre todas las áreas y focalizando justamente en la familia y en el niño y niña recién nacido. En los primeros meses de vida sabemos que es cuando corren mayor riesgo, entonces el Estado municipal llevó adelante esta política que le está ejecutando, que hoy está en total funcionamiento, y que ya vamos llegando prácticamente a las 300 cunas entregadas, y eso también creo que ha posibilitado también acercar al Estado con otras instituciones, no solamente del Estado municipal, sino del Estado nacional también y provincial, articulando distintas políticas, porque el hecho de que la persona se acerque para hacer la gestión meramente y posteriormente, entre medio de esa gestión, podemos ir viendo muchas cuestiones que van surgiendo en materia social y de lo cual nosotros como Estado también vamos dándole un acompañamiento o asesoramiento como para poder también ir teniendo mayor cantidad de herramientas que le posibiliten estar mejor y que son en definitiva derechos. Pero ahí digo, ¿tienen pensado ya algún programa, digo, para este último periodo? Nosotros te iba a decir, más allá de la ACUNAR, también tenemos programas que se están ejecutando, como por ejemplo, hoy tenemos prácticamente cubiertas todas las edades, que esto es buenísimo, esto cuando nosotros llegamos a la gestión, o sea, no había, pero hoy prácticamente tenemos cubierta todas las edades, tanto desde los 45 días de un niño hasta los adultos mayores. Hasta adultos mayores. Perfecto. En ese sentido podemos decir que, por ejemplo, también se está llevando adelante un programa que es el Acompañándote, donde es un programa que está focalizado para adolescentes y que está teniendo, o sea, estamos viendo la posibilidad incluso de llevar adelante una ampliación, porque esta vez lo que hicimos fue prácticamente una prueba piloto del proyecto como para ver cómo arrancábamos y qué tipo de demanda había, y se generó un espacio donde apunta prácticamente a la inserción de pibes que sufren situaciones de vulneración para poder llevar adelante una inserción en la comunidad y que tiene que ver con cuestiones culturales y con cuestiones educacionales y también de recreación, porque es también un derecho. Tenemos que tener en cuenta que son niños y niñas. Justamente acerca de ese sector me parece sumamente interesante conocer cuál es la situación actualmente con respecto a niños, niñas que tienen vulnerados sus derechos, ¿no? Sobre todo derechos esenciales, importantes. ¿Cuál es la situación hoy que tiene la ciudad? Bueno, la situación es la que se ha reflejado prácticamente a nivel país y justamente siendo uno de los sectores más castigados, nosotros como municipio desde el primer momento que llegamos pusimos la lupa ahí
Y desde el primer presupuesto hasta incluso hasta al actual, que vamos también a estar presentando ya en breve, la coherencia se ha mantenido constantemente, en el cual se han visto reflejados justamente en las partidas, en los números, sin ir más lejos. Esto un poco lo que dice Cristina, vamos a los números. Y en ese sentido, una de las cuestiones que podemos llegar a decir es que los presupuestos que más se han reforzado dentro de la Secretaría de Desarrollo Social ha sido la Dirección de Niñez y la Dirección de Género. En cuanto a específicamente, cuando hablo de las partidas, ¿y por qué hago esta diferenciación? Porque muchas veces se habla de políticas públicas. Las políticas públicas son meramente declamativas y detrás no tienen un presupuesto con el cual se puedan llevar adelante las ejecuciones que son necesarias como para poder llevar soluciones a la gente. Sí. Y en ese sentido se ha reforzado de manera muy importante los que han sido las partidas específicamente del área de niñez. Que estamos hablando prácticamente casi de un 7.000%. Desde que llegamos a la gestión. Se ha duplicado además el personal técnico, y que hoy incluso porque se incorporó una técnica más en el equipo, y que podemos llegar a decir que no es que se duplicó. Sí. Cuando nosotros llegamos a la gestión había 4 profesionales. Hoy dentro de la gestión tenemos 11, ya superamos ampliamente esa cantidad que había. Y por eso también podemos estar llevando adelante otro tipo de mirada sobre el área que tenga que ver más con no ir corriendo detrás del problema, sino tratar de llegar antes y llevar adelante otro tipo de espacios como este que estamos llevando adelante con el programa Acompañándote, por ejemplo. ¿En 2023 vas a continuar al frente de la Secretaría? Digo, tus intenciones después. Eso no lo voy a decidir yo, eso es una cuestión que lo decidirá obviamente el intendente. Pero bueno, más allá de esto, nosotros estamos con la cabeza puesta en poder seguir llevando adelante todo el trabajo que se necesita como para poder atender no solamente las necesidades de los vecinos actualmente, sino también por el otro lado, estar viendo en soluciones que sean de fondo, como estas que estamos diciendo, que tienen que ver con lo que posteriormente se genera en la vida de una persona que ha pasado, por así decir, por una situación complicada, y que si la dejamos sola en este momento, sea un momento como justamente el que se atraviesa, que es una situación económica compleja, pero que también recala en otras cuestiones sentimentales, en otras cuestiones que tienen que ver con lo cotidiano, con lo diario, eso no hace que la persona se pueda desarrollar de la manera correcta o que pueda llegar a tener una inserción como la que necesitamos dentro de la población, como para generar el cambio que se necesita. Entonces nosotros desde el primer momento hemos estado trabajando como para poder llevar adelante este tipo de tareas. Entonces, hasta el último momento de la gestión, nosotros vamos a estar abocados justamente a desarrollar esta tarea, y con el compromiso siempre, obviamente, de poder ir generando, escuchando no solamente a la población, porque como bien dijiste, las demandas también van cambiando. Entonces, viendo también esos cambios que van fluctuando en la sociedad, como para poder ir readecuando las políticas públicas necesarias para ir dando ese proceso. Perfecto. Tenemos que terminar, Matías. Te tengo que preguntar por último, digo, en este trabajo también mancomunado y de la gestión, y como militante de la Cámpora, dirigente de la Cámpora, ¿apoyás una reelección de Luciano Di Napoli? Mira, esto además lo voy a contestar porque si no ahí no sería objetivo como ciudadano de Santa Rosa, que creo que hemos tenido uno de los mejores intendentes. Yo personalmente salgo de mi casa y veo constantemente la cantidad de obras que se están llevando, las transformaciones de fondos que se están llevando adelante en una ciudad que estaba prácticamente devastada. A mí personalmente, obviamente, sería lo que más me gustaría, es algo que tendrá que decidir obviamente el intendente, en este caso Luciano, pero sin lugar a dudas, para mí sería, creo, lo mejor, y no tengo dudas que también para la ciudad de Santa Rosa
es necesario que sigamos teniendo esta gestión, una continuidad, porque creo que en el tiempo es que se van a poder dar las verdaderas soluciones de fondos que se necesitan. Perfecto. Marcos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Allí pasaba entonces el secretario de Desarrollo Social, Marcos Echeveste. Es momento de despedirnos, pero por supuesto no me puedo despedir sin antes agradecerte nuevamente, Matías. Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias, por supuesto, a los invitados, las invitadas que hemos tenido, que hemos compartido un muy lindo momento y muy respetuoso y de intercambio interesante. Y bueno, por supuesto que cuando ustedes lo requieran, lo necesiten, estaremos por acá sin ningún problema. Bueno, muchísimas gracias entonces por haber venido hasta aquí y compartir estos momentos. Muchas gracias, pasé un muy lindo momento. Gracias. Llegó el momento entonces, ahora sí, de despedirnos. Nos volvemos a reencontrar el próximo miércoles a las 22 horas, por supuesto, aquí en la pantalla de la televisión cooperativa, con mucho más Leña Savioli. Chau.